síguelo. En Redes sociales, márcalo. Tus favoritos, dale like. A todos sus trinos, contéstale. Los mensajes por inbox. ¡Ahí está! Estamos creativos. Esa es una hoy, versión que la Marcelo. vamos a proponer al faraón Oscar de León. Bueno, señores, vamos a seguir con la siguiente estrofa más adelantico, pero vengan, tenemos buenas noticias, muchos regalitos para todos ustedes que están desde muy temprano con nosotros. Una cena para 4 personas pendientes de esta entrevista con nuestro especialista, y es que hoy vamos a tocar un tema bastante importante para los hombres, pero que también las mujeres debemos estar ahí, Sí, pendientes. es un tema álgido, es un tema profundo. Vamos a hablar de la próstata, de qué se trata este órgano, para qué sirve y sobre todo qué enfermedades se pueden ir presentando con el paso del tiempo. Enfermera jefe, graduada con honores de la Universidad de Ibagué, con especialidad en semen, dijo ella. No. Ven, digo, en pero usted próstata, está muy perdón. equivocado. Me equivoqué. Universidad del Tolima, primero que todo. ya. Y la especialización no la alcancé a hacer porque en medios de comunicación. Pero ya está con nosotros de verdad un verdadero especialista. Él es médico urólogo egresado de la Universidad Javeriana con un posgrado en laparoscopia urológica de Caracas. Y actualmente trabaja en un lugar donde también trabajé, que me encanta, que amo mucho, y es la Fundación Santa Fe de Bogotá. Recibimos con un bravísimo Sí. enorme a nuestro doctor ¡Carlos Trujillo! ¿Qué hubo, mano? No, Marcelo, buenos días. ¿Cómo me le va, tenemos mi un doc? paciente acá. No. Espero que ya haya ido al urólogo, ¿no? Sí, no, tengo una uróloga. Bueno, doc, bueno. bienvenido. Es mi uróloga y a me Bravísimo. encanta mi Le dice uróloga. la doctora Manotas. Vamos a hablar de tratamientos, de detección, de mitos y sobre todo de virilidad. Comencemos por el principio. ¿Qué es la próstata y cuáles son sus funciones? Bueno, la próstata es un órgano muy importante, sin el cual ninguno de nosotros estaría acá, porque produce 30% más o menos del líquido que uno eyacula, y dentro de los líquidos que produce el antígeno de próstata, que es lo que todo el mundo ha oído. Ese antígeno hace que el semen no se coagule. Normalmente si uno eyacularía, el semen se coagularía y los espermatozoides no podrían nadar y llegar al óvulo. Entonces es importantísimo para que el semen y los espermatozoides lleguen al óvulo y para que estemos todos acá. Pero usted dice que un ser humano, un hombre no podría vivir sin la próstata. Si, Claro, o alguien ha podido de pronto nacer en algún momento sin este. No, la próstata, tan pronto tiene uno el cromosoma Y y se empieza a producir testosterona, se empieza a desarrollar. O sea, todos los hombres la tenemos. ¿Podemos vivir sin ella? Sí, pero no podríamos embarazar sin ella. Claro, no podríamos dar vida, generar vida. Es vulnerable la próstata, es un órgano que a veces miramos por encima del hombro, que no lo conocemos mucho, pero a la hora de ciertas edades empieza a dar unos signos y unos síntomas sobre los cuales tenemos que estar alerta, ¿no? ¿Cómo la ve usted por encima del hombro si está debajo de la vejiga? Bueno, porque no le Pues, paramos está- mucha Está bola. como confundidito. No le ha parado mucho. Aunque, Marce, ¿no era que usted nació sin dicen- próstata? Dicen que el cáncer de próstata es una enfermedad muy silenciosa. El cáncer de próstata es en la inmensa mayoría de las personas y en estadios tempranos asintomático. Es decir, uno no siente nada. Por eso es la importancia de que los hombres vayamos al urólogo de manera rutinaria, así no tengamos ningún síntoma. Hay otros síntomas que se dan cuando crece, que a todos también nos crece, pero esos no son malignos, digamos. Entonces, lo importante es ir así no sientas nada, no esperar a estar enfermo. La recomendación es ir después de los 50 años. Si en tu familia hay alguien con cáncer de próstata, papá, abuelos, tíos, deberías empezar a los 45. Si no, a los 50 es el momento para ¿Cada empezar. cuánto se debe ir al urólogo y cada cuánto debe estar uno atento de los cambios que se vayan produciendo en la próstata? Dependiendo de tu historia familiar, pero en general cada 1 o 2 años. No es más frecuente, entonces la gente le tiene mucho miedo al examen, pero esto lo haríamos una vez al año o una vez cada 2 años, entonces no es tan incómodo. Bueno, mi doc, vamos a empezar a hablar de este órgano que queda precisamente acá, como lo estamos viendo en esta, ¿cómo podríamos decir? Dumi. En este mini dumi. Parece una macadamia. Realmente su tamaño es tal como lo estamos viendo acá. Siempre es un órgano grande que se puede palpar, y eso es uno de los tantos miedos que le tienen los caballeros, porque el método pues no es el más amable, Es pero invasivo. sigue siendo igual de necesario al antígeno prostático. Es indispensable, siempre hacemos el examen de sangre y hacemos el tacto. La gente le tiene mucho miedo al tacto, pero el tacto es un examen que se demora 1 o 2 segundos. Yo siempre les digo, seguramente sus señoras, sus parejas van al ginecólogo, les hacen la citología, que es un examen que uno diría mucho más incómodo Porque que es lo más que fácil. puede ser para el hombro. Obviamente uno no quiere que lo exploren por allá, pero es la forma de hacerlo. Pero es un examen que no es doloroso, es incómodo obviamente, pero es un examen muy corto y donde uno simplemente entra y si esta es la próstata, voy a hacer esto
y ya, me demoro 2 segundos ¿Y haciéndolo. qué se siente? O sea, ¿qué es lo normal que uno deba sentir cuando hace el examen y Uy. qué signo de alerta el doctor debe decir un momentico? Aquí está pasando algo, hay que examinar más a fondo. Ok, lo normal es que sintamos exactamente esto, como esta parte de la mano. colchoncito. Un colchoncito. Si lo sentimos más duro, asimétrico, es decir, que un lado está más grande que el otro o tiene una alteración en su contorno, nos sospechamos que puede haber un tumor y ahí indicamos hacer una biopsia o hacer lo que diga después. Doctor Trujillo, ¿qué consecuencias trae a largo plazo el cáncer de próstata? ¿Viene de pronto acompañado de otras enfermedades también? El cáncer, como cualquier cáncer, el problema es que puede dar metástasis. Claro. Y en nuestro caso da metástasis a hueso, y normalmente hueso de la columna. Entonces, en casos avanzados, incluso pueden llegar a fracturarse las vértebras y pues eso como consecuencia puede traer incluso paraplegia, además de dolor y otras cosas. Entonces, lo importante es detectarlo a tiempo para tratarlo y que no lleguemos a ese momento. Una vez ocurre el cáncer de próstata y se decide extirpar la próstata, ¿la incontinencia urinaria posterior a esa cirugía es inevitable, es definitiva, o hay maneras de controlarla y de mitigar un poco esa situación incómoda? Oh, Marcelo, eso ha cambiado mucho en la medida en que han avanzado las técnicas quirúrgicas. No siempre la operamos. Una de las opciones de tratamiento es cirugía, pero hay otras como radioterapia, como hormonas, hay muchas opciones, depende de qué tan avanzado está y depende de la edad del paciente, por ejemplo. Doctor, Pero hoy en día le diría que el segundito. 3% de los pacientes, o entre el 3 y el 10, quedan con algo de incontinencia. No es que queden orinándose todo el tiempo, sino que eventualmente si tosen o Un se hacen goteo. algo, pueden tener un Y mínimo si ya escape. está el goteo, si ya la cirugía no estuvo bien hecha o qué sé yo, y ya está el goteo, hoy en día hay tratamientos Hay- diferentes Hay para... pañales. No, más allá de los pañales. No, hay muchas cosas. Hay terapias, hacemos fisioterapia para fortalecer el piso de la pelvis y mejorarlo. Hay esfínteres, hay cosas mucho más complejas, cintas. Hay cosas que ponemos para que esto no se vuelva un problema. Yo diría que hoy en día de la incontinencia es el menor de los problemas de la cirugía de próstata. George. bueno, ya que hablan precisamente, doctor, de quitar la próstata, una pregunta que me hacen los muchachos del equipo técnico es precisamente, si uno tiene hijos, ya tienen los hijos, ¿se puede quitar la próstata? ¿Se puede mandar a quitarla? ¿O hay un miedo? ¿O no es ¿Se puede vivir viable? normalmente ¿Se puede sin vivir? próstata? Se puede vivir normalmente, pero la cirugía de próstata, sobre todo la cirugía por cáncer, porque uno puede operar por el crecimiento, se asocia con 2 cosas importantes. Una, impotencia. No siempre da, pero podemos afectar la vida sexual del paciente. Y otra, la incontinencia que mencionaba Marcelo. Entonces, no la quitamos para evitar que le dé, sino simplemente si da el tumor y es necesario, pues se hace la resección. Por eso- Pregunta de George Pinzón, que también me estaba haciendo ojitos acá, y es que tener constante actividad sexual puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata, o por el contrario es buenísimo y lo evita. En general no pasa nada. Algunas de las teorías de por qué se desarrolla el cáncer tienen que ver con infección del virus del papiloma y obviamente mientras más relaciones se tenga, sobre todo pues si no se tiene una pareja estable, hay más riesgo de contagio del papiloma. Entonces podría ser, pero no hay ningún estudio que diga que si tú tienes muchas relaciones con tu pareja te vaya a desarrollar. O si tienes pocas, tampoco. Bueno, doctor, nos hemos saltado una parte muy importante y es del inicio, cómo un caballero puede empezar a detectar a través de sus signos o síntomas que hay un problema con la próstata. Y además, una pregunta, antes de los 40 puede haber inflamación de la próstata, caballeros muy jóvenes pueden llegar a tener inflamada la próstata. Es muy raro, normalmente hacia los 40 a todos los hombres nos empieza a crecer. ¿Sí? Cuando crece podría darnos molestias para orinar, entonces la persona que dice el chorro no está tan fuerte, me toca orinar más seguido, me toca pujar, eso es signo de crecimiento benigno de la próstata, que nos da a todos. Hematuria. Hematuria, que es sangre en la orina, ya puede ser en cáncer un signo avanzado. La hematuria nos hace pensar más en tumores de riñón, tumores de vejiga, pero uno nunca debe tener sangre en la orina. Eventualmente una mujer con cistitis puede tener un poquito de sangrado. Pero volviendo a la pregunta, tú vas al urólogo, te hacemos un tacto, te hacemos un antígeno y si hay alteración en cualquiera de los dos, hacemos la biopsia para ver si hay tumor o no. Prevención, doctor, alimentos, hábitos de vida, hablan de la pera, hablan de otros alimentos naturales que nos pueden ayudar a Protectores. prevenir, protectores del cáncer de próstata. Hablemos un poco de eso. Yo diría que uno de los problemas que tenemos nosotros es que este tumor es un tumor que no es prevenible. ¿Por qué? Porque sus factores de riesgo más importantes son uno, ser hombre, dos, la edad. Genéticos. Sí, tú no puedes modificar tu edad, tú te vas a envejecer y la edad, cuanto más viejo seas, es más probable que te dé. La raza negra, tú no puedes modificar tu raza negra y tu historia familiar. Entonces, en cuanto a prevención, no tenemos. Algunas cosas que sabemos es que la dieta occidental, que es muy rica en grasas de origen animal, favorece el tumor. Hace unos años, cuando en Oriente
no comían lo que comemos nosotros, los orientales no les daba tanto cáncer. En la medida en que occidentalizaron su dieta, empezaron a hacer cáncer. Entonces, si uno pudiera decir que en toda su vida tuvo un consumo muy bajo de grasas de origen animal, no comieron morcilla, carne, todo lo que comemos nosotros en nuestra dieta, podría disminuir el riesgo. Pero desafortunadamente así Pero no hay un crecimos. alimento como tal que lo proteja, que tenga esa, más allá de las dietas anticáncer que son las generales, pues frutas, verduras, pocas carnes rojas. Algunos hablaban de la soya, pero es basado en qué comían los orientales, dietas altas en soya. Algunos hablan del tomate procesado, Los entonces la antioxidantes. pasta, lo que llaman antioxidantes, pero cuando vas a ver las cifras realmente no hay un impacto mayor al modificar la dieta. Doctor, hay un mito, espérame, Sandrita, hay un mito y dicen que los hombres tienen que orinar sentados porque que sentados eso le ayuda a la próstata. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Eso le ayuda a que la señora no lo regañe. Porque no se regaña. Que no moje el bizcocho. Sí, No, y le ayuda, sí, y le ayuda a desarrollar su lado femenino. porque Ay, cuidado. Orinando sentaditos se ve lindo. Ay, Sí, doctor, dijeron, no, es que pero eso no hace tanta fuerza. Que eso... Es falso. No pasa nada. Lo que pasa es que cuando empiezan a tener problemas por el crecimiento benigno, el chorro débil y eso, al sentarse uno relaja un poquito los músculos de la pelvis, entonces orina más fácil, pero no tiene nada que ver con el cáncer. Muy Bueno. bien. Ay, doctor, Tenemos, muchas recuerden, sí, gracias por toda gracias. esta información y quiero que comparta usted sus contactos para que de pronto aquellos televidentes que están pasando por esta edad y no se han arriesgado a hacerse el examen, vayan y lo visiten de la mano de un verdadero profesional. Muchas gracias. Podemos encontrarnos en Twitter. El Twitter es GGT, Carlos Gustavo Trujillo, urólogo. En Facebook también tenemos una página con información para pacientes, doctor Carlos Gustavo Trujillo, urólogo. Y el teléfono del consultorio es 637-6961. Ahí está, un bravísimo para el doctor. Tenemos regalito para el doctor, el A ver, pocillo de el Bravísimo. Muchas gracias. La cobijita de Bravísimo, la original. Muy masculina. Y la trivia, la reina de la trivia ya está lista porque hay cuatro personas de una familia van a ir a cenar de manera familiar. Sí, solo si responden esta trivia con el numeral Bravísimo 2019. ¿Usted la tiene? Claro que La tiene sí, siempre, la tiene estoy clara. lista. Hágala. ¿A qué edad ustedes, hombres, deben comenzar a hacerse el examen de Uy, ¿sí? próstata? Ay, no, yo no lo sé. Diga usted la respuesta porque ¿Usted no. sabe? ¿Usted ya se lo hizo? Sí, pero no Y se esta da edad es por exacta. ahí, A, sí. entre A. los 15 y los 20 años. B, Entre los 40 a los 45. C. Entre los 45 y los 50. Si sabe. ¿Y si no? No entendí la trivia. Que no Si, entendí. si yo fuera televidente estaría confundido. Ah, no, Hay estuvo una- clarísimo. ¿Sí? Lo que pasa es que no se dijo. dijo el número exacto, pero sí un rango. Está bien. Hay un rango que Entonces, mencionó el doctor. Si sabe, por favor, conteste ahora. Y si yo, no, dígale a la música esposa. de verano. Y si no, dígale a la esposa que Y si explore no, con un dígale a la esposa que se guantecito de ponga un látex. guante de látex. Porque eso puede terminar en una noche muy salvaje. ¡Wow!